Como sabemos, o si aún no lo sabías, Geely es propietaria de Volvo, y es por eso que se vienen mirando cada vez más que los vehículos de Geely toman mejor protagonismo, en varios aspectos. Como la introducción de tecnología avanzada, también se ha elevado el nivel de seguridad y mejoras en sus motorizaciones. En los últimos años, la producción estandarizada, modular y flexible ha florecido en la fabricación industrial, y la industria del automóvil se ha convertido en uno de los primeros partidarios y también ha probado la dulzura más temprana. Entre las automotrices chinas, Geely Group puede ser la que más se preocupa por la potenciación de la arquitectura inteligente, ya sea su marca Linked con la que se posiciona como tendencia deportiva o sea cómoda para el público en general. Como, también la marca Zeekr, que está destinada a un público más joven, o también la marca Polestar. Pero en lo que realmente Geely busca es hacer que el vehículo sea atractivo, seguro y cómodo para todo tipo de clientes. Como marca tiene muy claro su objetivo de potenciar sus modelos por su estructura, por lo que se puede apreciar, ya sea aprobación de proyecto de ID, proceso de fabricación o producto final, Geely tiene acciones muy sólidas, que cada día son mejores. Este nuevo modelo del Alcarra también llegará a Latinoamérica, probablemente lo veremos muy pronto, ya que el vehículo que actualmente se vende en Latinoamérica se encuentra un poco desactualizado, con respecto a su competencia. Este nuevo Alcarra costará unos dólares más que la versión actual que está alrededor de los $22.000. Por supuesto, Alcarra L, como sucesor de Alcarra, también se adhiere al mismo concepto de producto, no solo tiene un nuevo lenguaje de diseño y la bendición de la arquitectura CMA, sino que también presenta el sistema híbrido Raytheon. Alcarra L se basa en el concept car, Geely Vision Starburst, y también es el primer modelo producido de este concepto de diseño. Muchos elementos de diseño del concept car también se reflejan en este automóvil. Desde la perspectiva del diseño del Alcarra, y su nuevo estilo de diseño, que en general es mucho más juvenil y vanguardista, así como también tecnológico, especialmente el diseño de la parte delantera del Alcarra. Una de las características más importantes del diseño es el frontal. Esta parrilla delantera ondulada, que ocupa un área muy grande y cubre básicamente todo el frente. Con ese juego de luces bastante llamativas y el logotipo luminoso de la marca, lo cual genera un impacto visual de todo el frente bastante fuerte. El lateral del cuerpo tiene líneas más definidas, que a su vez crean un efecto de luces y sombras, bastante tridimensional. Al mismo tiempo, el techo de la carrocería también se trata con ennegrecimiento, que es muy popular hoy en día, con una línea de techo presionando hacia la parte baja, la cual crea una postura mucho más dinámica. Otro punto del Alcarra es que tiene una distancia entre sus ejes de 2.777 milímetros, las cuales tienen ciertas ventajas entre modelos de la misma clase. Pues esta distancia permite que su espacio en el interior crezca permitiendo mejor comodidad para cada uno de sus ocupantes. Además, el diseño de suspensión delantera y trasera más corto, que a su vez permite un recorrido más corto, lo que se vuelve más beneficioso para que el automóvil pueda filtrar mejor las imperfecciones de la carretera. En la parte trasera podemos encontrar una de sus características más importantes, que es la cola, pues el diseño de luces traseras de tipo barra, que se compone de 290 unidades emisoras de luz LED, que al pisar el freno crea un efecto de iluminación que es realmente deslumbrante y el reconocimiento en la noche es bastante satisfactorio. En términos de detalles, la marca de Geely también se cambió a letras en inglés y se ennegreció para que se vea más texturizada. Alcarra L enfatiza el concepto de diseño de estética de tecnología sinfónica digital, que también se refleja en el interior. El tono principal de toda la cabina es digital y tecnológico. En primer lugar, en cuanto a la combinación de colores, hay principalmente dos tipos: marrón más azul marrón de campo de otoño y blanco más azul blanco de montaña de nieve de invierno. Desde la perspectiva, este azul es muy profundo y parece más negro con poca luz. En cuanto a los materiales, los lugares que se pueden tocar con las manos son básicamente cuero suave, que se siente bien al tacto. La parte superior de la consola central también está cubierta con gamuza ecológica en un área grande, lo que crea una buena sensación de clase en la cabina.
También es muy interesante la luz ambiental del coche, que adopta la forma de barras verticales de diferentes longitudes y recorre la consola central y los paneles de las puertas a ambos lados. Se puede vincular con la climatización, la música, la voz. Alcarra L está equipado con la última versión del sistema Galaxy User de Geely, que utiliza una pantalla vertical de control central de 13,2 pulgadas con una resolución de 1440x920, y la visualización de imágenes es muy delicada. El instrumento digital LCD completo de 10,25 pulgadas y un sistema de visualización frontal de realidad aumentada de 25,6 pulgadas, que puede realizar una interacción inteligente de 3 pantallas. Lo más importante es que está equipado con un chip Qualcomm 8155, que se considera una especificación relativamente alta en el nuevo Alcarra. Los asientos tienen soporte lumbar eléctrico de 4 vías y ajuste manual del soporte de piernas, y está equipado con ventilación del asiento, calefacción y memoria. También está equipado con altavoces en el reposacabezas de la marca Infiniti. Otro punto fuerte del Alcarra es que tiene un diseño de maletero de doble capa flexible y ajustable, con un espacio de volumen de 650 litros, que se puede ampliar hasta un máximo de 1610 litros. Gracias a la ganancia de su espacio interior, podemos disfrutar de un espacio para guardar elementos de pesca o elementos para hacer deporte de aventuras, así como también guardar unas maletas de viaje de tamaño grande. Aparte también encontramos distribuidos algunos huecos para facilitar la carga. En algunas unidades podemos contar con una llanta de repuesto, en vez de kit antipinchazos. Esto es otro punto que nos brinda el Alcarra nueva generación. En términos de poder, hay muchas opciones. El nuevo Alcarra proporciona motores turboalimentados de 4 cilindros de 2.0 litros y 1.5 litros con una potencia máxima de 218 y 181 caballos de fuerza y pares máximos de 325 Nm de torque y 290. En cuanto a la transmisión, todo el sistema se combina con una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades. Al mismo tiempo, el nuevo Alcarra también está equipado con el último sistema híbrido TOR de Geely. También vale la pena mencionar que Alcarra L tampoco es débil en términos de asistencia a la conducción. A juzgar por la configuración, Alcarra L está equipado con un sistema de asistencia a la conducción inteligente de nivel L2 como estándar y admitirá actualizaciones globales de FOTA. Los modelos de gama alta también son compatibles con la asistencia de conducción inteligente de alto nivel NOA, que puede realizar una asistencia de conducción automática de punto a punto. ¿Puede Alcarra L recuperar el derecho a hablar en el mercado de SUV de clase A? A juzgar por la experiencia estática, tanto el diseño interno como el externo, los materiales de mano de obra y la configuración inteligente funcionan bien, especialmente la asistencia de conducción inteligente de gama alta de NOA tiene un rendimiento extraordinario. El mercado de los subcompactos ya ha entrado en la situación de involución, y las principales empresas automovilísticas siguen aumentando su peso. Dado que Geely tiene múltiples redes de ventas, ya tiene una variedad de modelos de SUV de combustible en este mercado. Con la incorporación de Geely a Alcarra L, Geely aumentará considerablemente su fuerza en el mercado de subcompactos. Pero al mismo tiempo, también podemos ver que tanto Changan, Haval y Gactrunchi han desplegado una variedad de productos con un posicionamiento diferenciado en este mercado, por lo que de ello depende cómo Alcarra L ocupará una posición en el mercado, posicionando un precio más fuerte.